¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida espiritual ya no tiene la misma pasión de antes? ¿Recuerdas esos días en los que sentías fuego en tu corazón? En los que cada oración era intensa, cada adoración te hacía llorar, cada palabra de Dios parecía hablarte directamente. Tal vez hoy te sientes distinto, seco, vacío, apagado, y puede que incluso pienses que Dios se ha alejado de ti. Pero déjame decirte una verdad que quizá necesites escuchar. No fue Dios quien se apartó. Fuiste tú quien poco a poco apagó al Espíritu Santo con hábitos y actitudes que parecen pequeños, pero que tienen consecuencias enormes. En este video quiero mostrarte los 8 hábitos más comunes que apagan al Espíritu Santo y que lo están alejando de tu vida sin que lo notes. Y lo más importante, quiero enseñarte cómo volver a encender esa llama que Él puso en tu corazón. Pero, ¿y si te dijera que esa sequedad espiritual que estás sintiendo puede ser una advertencia misericordiosa de parte de Dios? ¿Y si te dijera que no es castigo, sino una oportunidad para regresar al centro de su voluntad? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu, una orden clara, directa, urgente. Si el apóstol Pablo lo dijo así, es porque entendía que el Espíritu Santo puede ser contristado, ignorado, rechazado y finalmente apagado. No de manera violenta sino sutil, no en un grito, sino en un silencio que se vuelve rutina. Hoy hablaremos de eso, de cómo pequeños descuidos terminan silenciando al Espíritu de Dios en nuestras vidas, y de cómo podemos, con humildad y decisión, volver a encender ese fuego. Hoy muchos creyentes viven sintiéndose solos, sin dirección, con ansiedad, con una vida de fe que parece más una carga que un gozo. Y no es porque Dios haya cerrado el cielo, sino porque el Espíritu Santo ha sido apagado en sus corazones. Pero esta es la buena noticia, aún puedes recuperarlo, aún puedes restaurar esa relación, aún puedes volver a oír su voz. Pero necesitas identificar qué hábitos, actitudes y decisiones están apagando al Espíritu en ti. Porque no todo lo que parece normal es espiritual. Y no todo lo que parece inofensivo es inofensivo para tu vida interior. Hubo un hombre en la Biblia que conocía el poder del Espíritu. Fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Ungido, valiente, fuerte. Tenía una fuerza sobrenatural que lo hacía invencible. Pero un día, casi sin darse cuenta, perdió al Espíritu. Lo apagó. No en un solo acto, sino en una cadena de decisiones que lo alejaron de la obediencia, del propósito y de la comunión con Dios. Un día se levantó como siempre, creyendo que aún tenía el poder, pero la Escritura dice una de las frases más tristes de toda la Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese hombre era Sansón, y su historia no es solo una tragedia, es una advertencia. Porque lo más peligroso no es perder la fuerza, sino perder la presencia y no notarlo. Pero la historia de Sansón no termina en ruina. En medio de su ceguera y su fracaso, hubo un momento en el que su cabello comenzó a crecer otra vez. Y con él, la esperanza. Porque Dios no abandona al que se humilla. El espíritu puede ser apagado, sí, pero también puede ser reavivado si hay arrepentimiento genuino. Si tú hoy decides volver a su voz, a su guía, a su fuego, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán lejos sientas que estás, hoy puedes regresar. Antes de continuar, si este mensaje ya comenzó a confrontarte, a hablarte directo al corazón, te invito a hacer algo que no es un simple gesto. Suscríbete al canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un mensaje como este. Y si estás sintiendo que Dios te está hablando, escribe en los comentarios esta frase: hoy decido volver a encender el fuego del Espíritu en mi vida. No lo escribas por escribir.
Escríbelo como un acto de fe, como una decisión espiritual, y hazme un favor. Toma este video y compártelo con 3 personas que tú sabes que han perdido el fuego, con un amigo, un familiar o alguien de tu iglesia, porque nunca sabes si este mensaje será el comienzo del regreso de alguien al fuego del Espíritu. Dale like ahora mismo, porque eso también ayuda a que el mensaje se difunda. Te soy honesto, ese simple clic hace una gran diferencia. Nos permite seguir produciendo contenido que toca, confronta y transforma vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje voy a revelarte verdades que quizás nunca te han predicado, y al final te compartiré la parte más poderosa de esta enseñanza: cómo restaurar la comunión con el Espíritu Santo, paso a paso, desde lo profundo del alma. Empecemos. 1. Cuando normalizamos lo que apaga el fuego. Hay cosas que no matan de inmediato, pero lentamente te quitan la vida. Así también funcionan algunos hábitos que, aunque no parecen pecaminosos a primera vista, se convierten en barreras invisibles entre nosotros y el Espíritu Santo. Son actitudes que se van instalando en la rutina, como una sombra que crece cuando dejamos de mirar al sol. Cuando alguien se apaga espiritualmente, rara vez es por un gran pecado repentino. Lo que más apaga al espíritu no es el escándalo externo, sino la indiferencia interna. Es el dejarse llevar por la inercia, la pérdida del temor reverente, el comenzar a vivir como si Dios no habitara más en nosotros. Uno de los hábitos más peligrosos es el de justificar lo que enfría nuestra comunión con Dios. Comenzamos diciendo: solo estoy cansado, es una etapa, esto no es tan grave, Dios entiende. Y sin darnos cuenta, estamos racionalizando el distanciamiento del Espíritu. Ya no hay confesión, ya no hay lágrimas, ya no hay rendición. Solo argumentos que callan la voz interna que alguna vez nos hizo arrodillarnos. Pero lo más sutil es que mientras más justificamos, menos percibimos lo que estamos perdiendo. A veces basta con dejar de orar unos días para que el corazón se endurezca. Basta con dejar de leer la palabra una semana para que las mentiras del mundo ocupen su lugar. Basta con un solo resentimiento guardado para cerrar la puerta al Espíritu. Y el problema no es solo que dejamos de hacer lo que alimenta el fuego, sino que comenzamos a normalizar aquello que lo apaga. Cuando comienzas a reírte de lo que antes te dolía, cuando dejas de incomodarte por lo que antes te hería espiritualmente, es señal de que algo se apagó. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que el Espíritu Santo es caballeroso, no se impone, Él no grita, no golpea la mesa. Cuando lo ignoramos, simplemente se entristece y se retira en silencio. No porque se ofenda como un humano, sino porque es santo y no puede habitar en un templo que deliberadamente lo ignora. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. No dijo que habían caído en pecados escandalosos, sino que habían abandonado la pasión, y eso ya era motivo suficiente para exhortarlos con severidad, porque para Dios la tibieza es peor que la frialdad abierta. Tal vez hoy te has acostumbrado a vivir con el espíritu apagado. Haces lo correcto, vas a la iglesia, cantas los himnos, saludas con paz de Cristo, pero por dentro estás vacío. Ya no tiemblas, ya no lloras, ya no temes cuando Dios habla. Y te lo repito con amor, amado hermano, eso no es normal. Esa no es la vida que Cristo prometió. Jesús no murió para que vivas en modo automático. Él vino a darte una vida plena, intensa, llena del fuego de su Espíritu. Hay algo que ocurre cuando la llama del Espíritu está encendida en nosotros. Todo se vuelve más real. El pecado duele, la oración se vuelve necesaria, la palabra nos atraviesa, la adoración nos desarma. Pero cuando se apaga esa llama,
todo eso se vuelve un ritual vacío. Ya no hay sensibilidad. Y esa insensibilidad no llega de golpe. Llega cuando dejamos entrar esos hábitos silenciosos que enfrían nuestra fe. El exceso de entretenimiento, la falta de propósito, el orgullo disfrazado de cansancio espiritual, la superficialidad emocional, el ruido constante. Todas estas cosas, aunque no sean malas en sí mismas, si ocupan el lugar que le corresponde al espíritu, lo terminan desplazando. Y no lo digo para condenarte, sino para despertarte. Porque hay esperanza. El mismo fuego que una vez ardió en ti puede volver a arder, pero debes empezar por reconocer qué cosas estás permitiendo que lo están apagando. Necesitas hacer una limpieza espiritual. Así como alguien que quiere encender un fuego primero debe quitar la humedad, la suciedad y los obstáculos, tú también necesitas sacar todo lo que impide que el espíritu se mueva libremente en tu interior. No es que el espíritu se haya ido para siempre, es que necesita espacio, necesita tu rendición, necesita tu decisión. No puedes seguir justificando lo que está matando tu fuego. No puedes seguir diciendo es una etapa, cuando en realidad estás dejando morir tu comunión con Dios. Hoy es el día para reconocerlo. Hoy es el día para decir, Señor, perdóname por haber apagado tu espíritu con mis costumbres, con mi tibieza, con mi orgullo. Porque mientras no lo reconozcas, no podrás restaurarlo. Pero si lo haces, si hoy decides humillarte y clamar, el fuego volverá, no por emoción, no por música, no por ambiente, sino porque Dios honra a los que se quebrantan de verdad. Y ese es el primer paso para recuperar la presencia, dejar de normalizar lo que la apaga. Reconocerlo, llorarlo, soltarlo y pedirle al Espíritu que vuelva a llenar cada espacio que ocupaste con otras cosas. No necesitas un nuevo evento, ni una nueva iglesia, ni una nueva experiencia. Necesitas volver al lugar donde lo perdiste. Y ahí, en ese mismo punto, volver a encender lo que nunca debiste dejar morir. Una de las señales más claras de que estamos apagando al Espíritu Santo es cuando comenzamos a depender más de nuestras emociones que de su guía. Cuando la vida espiritual se convierte en una búsqueda de sensaciones y no de comunión, estamos sustituyendo el fuego del espíritu por el fuego artificial del alma. Y aunque puede parecer parecido, no es lo mismo. El alma se emociona fácilmente, pero también se desilusiona con rapidez. El espíritu, en cambio, permanece. Pero para que permanezca necesita prioridad, reverencia y obediencia. Cuando vivimos bajo el gobierno de nuestras emociones y no del espíritu, comenzamos a apagar su voz sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces decimos frases como no siento orar, no tengo ganas de leer, me siento desconectado? Y eso basta como excusa para abandonar los hábitos que una vez mantuvieron nuestra llama encendida. Pero el espíritu no se mueve por sentimientos, se mueve por rendición. La unción no sigue emociones, sigue obediencia. Y mientras más te guíes por lo que sientes y no por lo que sabes que es correcto delante de Dios, más te alejarás de su presencia. La madurez espiritual no se mide por cuán fuerte sientes a Dios, sino por cuán dispuesto estás a buscarlo incluso cuando no lo sientes. Otro hábito que apaga al espíritu sin que lo notemos es la constante exposición a ambientes contrarios a su santidad. Cuando pasamos horas consumiendo contenidos vacíos, hablando con personas tóxicas, dejándonos influenciar por el espíritu del mundo, estamos contaminando nuestro interior. Y el Espíritu Santo es sensible a eso. Él no se mezcla con lo impuro, no porque sea frágil, sino porque es santo. Cuando llenas tu mente de basura emocional, de conversaciones superficiales, de influencias mundanas, no estás siendo simplemente moderno, estás apagando lo que te mantenía conectado con lo eterno.
El problema es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Empezamos a seguir ciertos perfiles en redes sociales que alimentan el ego, la comparación, la ansiedad. Luego justificamos ver series o películas que apagan nuestra conciencia espiritual porque todo el mundo las ve o solo es entretenimiento. Pero poco a poco, esa luz que una vez brillaba se vuelve tenue. Y lo más triste es que cuando el espíritu se apaga, ya no nos damos cuenta de lo que perdimos. Perdemos la sensibilidad. Perdemos el discernimiento. Perdemos la urgencia de estar en su presencia y todo empieza a parecernos normal. Sin embargo, amado hermano, la presencia del Espíritu no fue dada para ser una emoción ocasional ni un fuego momentáneo. Fue dada para ser una guía constante, una fuerza transformadora, una comunión diaria. Cuando dejamos que los hábitos del mundo ocupen ese espacio, apagamos ese propósito. Nos volvemos creyentes funcionales, pero vacíos. Conocemos la liturgia, el lenguaje, las costumbres, pero no hay aceite fresco en nuestras lámparas. La palabra dice que las vírgenes prudentes tenían aceite y las insensatas no. ¿Qué representaba ese aceite? La intimidad con el Espíritu, la preparación constante, la vigilancia espiritual. No se trataba solo de estar esperando al novio, sino de estar encendidas por dentro. Y muchos hoy están en la iglesia, cantan, predican, sirven, pero no tienen aceite. Su lámpara está encendida por las luces externas, pero por dentro están apagadas. Y cuando llegue el momento de la prueba, no tendrán con qué mantenerse firmes. Si de verdad queremos volver al fuego del Espíritu, tenemos que hacer una revisión profunda de nuestros hábitos. Preguntarnos con sinceridad, ¿qué estoy permitiendo que está desplazando al Espíritu? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Con quién me estoy rodeando? ¿Qué pensamientos estoy tolerando? Porque cada pensamiento que no se somete a Cristo es una puerta que se abre para apagar el fuego. Y cada excusa que usamos para no orar, para no rendirnos, para no buscar, es otra gota de agua sobre la llama. Pero aquí está la esperanza. El fuego del Espíritu puede ser reavivado. No necesitas volver al pasado para encontrarlo. No necesitas emociones intensas ni ambientes especiales. Solo necesitas una decisión firme de decirle: Espíritu Santo, perdóname, vuelve a encenderme. Te di la espalda sin querer, pero hoy te busco con todo mi corazón. Esa oración, hecha con sinceridad, puede romper años de frialdad. Puede devolver el fuego que una vez te sostuvo. Y cuando ese fuego vuelve, lo notas. No porque grites más, ni porque llores más, sino porque todo en ti comienza a cambiar. El pecado ya no se siente cómodo. La palabra vuelve a tocarte. La oración ya no es una carga. La adoración vuelve a quebrarte. Tu discernimiento se activa, tu propósito se aclara. Y lo más importante, vuelves a sentirte acompañado por Él. Amado hermano, el Espíritu no se fue. Solo fue silenciado por los hábitos que tú mismo dejaste crecer. Pero Él sigue ahí, esperando que lo invites otra vez. Y si hoy lo haces, si hoy decides limpiar el templo de tu corazón, Él volverá a llenarlo. No con un fuego superficial, sino con un fuego que transforma, guía, consuela, fortalece y da vida. Un fuego que nunca debimos apagar, un fuego que hoy puede volver a arder. 2. La insensibilidad espiritual. Cuando ya nada te conmueve, la señal más trágica de que el Espíritu Santo ha sido contristado no es el pecado en sí mismo, sino la incapacidad de sentirlo. Cuando el corazón deja de quebrantarse, cuando los ojos ya no se humedecen al orar, cuando la palabra de Dios ya no produce impacto, entonces ya no estamos hablando simplemente de sequía, estamos hablando de endurecimiento. El alma que ha entrado en este estado no siempre está llena de rebeldía abierta, muchas veces está llena de frialdad oculta.
una frialdad disfrazada de rutina, de madurez, de realismo. Pero detrás de esa fachada, lo que hay es una vida donde el espíritu ya no tiene lugar para hablar. La insensibilidad espiritual comienza cuando dejamos de prestarle atención a esas pequeñas alertas internas que antes nos hacían temblar. ¿Recuerdas esos momentos en que una simple palabra mal dicha te llevaba a pedir perdón? Aquellos días en que un pensamiento impuro era motivo de lágrimas y oración. ¿Dónde quedaron esos impulsos del alma que no te dejaban dormir si sabías que algo estaba mal con Dios? Si hoy puedes ver, oír, hablar, actuar de maneras que antes te estremecían y ya no sientes nada, algo se ha apagado. Y no es Dios quien cambió, somos nosotros los que dejamos de escuchar. Una de las causas más comunes de esta insensibilidad es la acumulación de heridas no tratadas. Cuando alguien ha sido herido en la iglesia, traicionado por personas de confianza o desilusionado por líderes espirituales, tiende a levantar muros. Y esos muros que supuestamente protegen el corazón también impiden que el Espíritu Santo entre. Poco a poco, esa alma se vuelve más crítica, más desconfiada, más analítica, pero menos sensible. Ya no se expone, ya no se rinde, ya no se quebranta. Porque ha cambiado el fuego del espíritu por una armadura de autosuficiencia. Y eso, aunque parezca fortaleza, es un camino directo hacia la frialdad espiritual. Otro factor es el cansancio emocional mal administrado. Cuando el alma se agota, cuando las luchas se acumulan, cuando las oraciones no tienen respuesta y la vida golpea sin piedad, es fácil entrar en modo automático. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos orando de labios, seguimos haciendo lo correcto, pero ya no hay pasión, ya no hay gozo, ya no hay hambre, solo hay supervivencia. Y en ese estado, el Espíritu Santo se convierte en un visitante silencioso que está presente, pero ignorado. No porque no quiera hablar, sino porque no hay nadie dispuesto a escuchar. El problema es que esta insensibilidad espiritual es peligrosa porque es progresiva. Nadie se enfría de un día para otro. Nadie pasa del fuego al hielo en un solo paso. Es una transición lenta, imperceptible, que va apagando las luces una por una. Primero dejas de llorar, luego dejas de rendirte, después dejas de sentir y finalmente dejas de buscar. Y cuando te das cuenta sigues teniendo el lenguaje evangélico, pero ya no tienes la comunión. Sigues teniendo la doctrina, pero ya no tienes la unción. Sigues hablando de Dios, pero ya no hablas con Él. La Biblia nos habla de un rey llamado Saúl, un hombre que empezó bien, ungido, obediente, lleno de humildad. Pero a medida que permitió que la desobediencia y el orgullo entraran en su corazón, fue apagando al espíritu, hasta que llegó un momento donde Dios ya no le hablaba, ni por sueños, ni por profetas, ni por ningún medio, y en su desesperación buscó a una adivina. Eso es lo que pasa cuando apagamos al espíritu, buscamos sustitutos, llenamos el vacío con ruido, con consejos humanos, con ideas prestadas, con religiosidad sin vida. Porque cuando ya no escuchamos la voz de Dios, cualquier voz parece suficiente. Pero amado hermano, no fuiste diseñado para vivir así. No fuiste llamado para tener una vida cristiana sin pasión. Dios te llamó para arder, para vivir en intimidad con su espíritu, para tener sensibilidad, para que su palabra siga tocando las fibras más íntimas de tu alma. Y si hoy reconoces que te has vuelto insensible, que ya nada te conmueve, que escuchas predicaciones y no pasa nada, que oras y no sientes nada, no te resignes. No es el final. Todavía puedes regresar. ¿Cómo se rompe la insensibilidad? Con sinceridad, no con emociones forzadas, no con eventos ruidosos, no con manipulaciones humanas.
Se rompe cuando en lo secreto te arrodillas y le dices a Dios: estoy apagado, estoy seco, estoy lejos, pero no quiero seguir así. Tócame otra vez. Hazme sentir otra vez. Esa oración, hecha desde el fondo del alma, puede hacer temblar el cielo, porque Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Puede haber pasado años, puede que te hayas alejado sin darte cuenta, pero si hoy decides volver, el Espíritu Santo está dispuesto a reactivar en ti lo que parecía perdido. Y te digo algo más: cuando ese fuego vuelve, volverás a llorar, volverás a temblar, volverás a escuchar la voz suave y clara del Espíritu hablándote al corazón. No porque Él haya vuelto, sino porque tú volviste a oír. Porque el problema nunca fue que Él se fue, sino que tú cerraste tus oídos. Y si los abres otra vez, si limpias el canal, si vuelves a arrodillarte con hambre, vas a sentirlo de nuevo, no como antes, sino mejor, más profundo, más íntimo, más poderoso. La insensibilidad espiritual es como una neblina que se instala en el alma. Al principio te incomoda, luego te acostumbras. Y cuando te das cuenta, ya no recuerdas cómo se sentía ver con claridad. Muchos creyentes hoy caminan dentro de esa neblina, acostumbrados a no sentir, acostumbrados a no reaccionar, acostumbrados a vivir por inercia. Lo preocupante es que con el paso del tiempo, el corazón aprende a sobrevivir sin la guía del Espíritu. Y eso es un peligro silencioso. Porque una vida sin sensibilidad espiritual es una vida vulnerable a cualquier engaño, a cualquier mentira, a cualquier emoción disfrazada de verdad. Cuando un creyente pierde la sensibilidad al Espíritu Santo, también pierde la capacidad de ser corregido. Ya no escucha reprensión, ya no recibe exhortación. Toda palabra que lo confronta la interpreta como ataque. Todo consejo lo toma como juicio. Todo llamado al arrepentimiento lo considera exagerado, porque su corazón se ha endurecido. Porque ya no hay espacio para que la palabra lo traspase. ¿Y sabes qué dice la Escritura? El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Esa es la consecuencia del corazón que se apaga. Llega el momento en que ni siquiera la medicina espiritual hace efecto. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en ese estado es buscar estímulos externos para reemplazar la voz del Espíritu. Queremos una predicación que nos motive, una canción que nos haga llorar, una experiencia que nos sacuda. Pero lo que necesitamos no es algo externo, sino una restauración interna. Porque el verdadero fuego no viene de lo que oímos afuera, sino de lo que arde adentro. Es el fuego interno lo que da vida a todo lo demás. Si no lo tienes, ninguna palabra te quebrará, ninguna adoración te tocará, ninguna enseñanza te moverá. Estarás siempre oyendo, pero sin transformación. Y aquí hay una verdad dura, pero necesaria. Muchos creyentes han aprendido a vivir sin la presencia del Espíritu y no lo notan. Siguen su vida cristiana en automático. Van a la iglesia, sirven, oran, pero todo es por costumbre. Su espíritu no responde, su alma no vibra, su conciencia no tiembla. Y lo más trágico es que lo consideran normal, pero no lo es. No fue así como Cristo diseñó nuestra relación con Él. No fue para que lo sirviéramos con la mente desconectada del alma. Fue para que su presencia habitara en nosotros como una llama viva, como una fuerza que da dirección, consuelo, corrección y poder. ¿Sabes por qué muchos ya no sienten nada en su vida espiritual? Porque ya no se exponen al Espíritu en lo secreto. Han cambiado el altar de la intimidad por el escenario de la apariencia, y aunque parezcan fuertes por fuera, por dentro están vacíos.
La única manera de recuperar la sensibilidad espiritual es volver a ese lugar secreto, a ese cuarto donde nadie te aplaude, donde nadie te ve, donde solo tú y Dios se encuentran. Ahí es donde se quiebra la dureza. Ahí es donde se descongela el alma. Ahí es donde el espíritu vuelve a hablar, pero se necesita valentía, porque el corazón endurecido teme sentir otra vez, teme abrirse, teme quebrarse, teme confiar. Y eso es comprensible, pero no puede ser una excusa eterna. Porque mientras más tiempo pases en esa frialdad, más difícil será regresar. Por eso el Espíritu hoy te llama, no con gritos, no con condenación, sino con esa voz suave que todavía quiere hablarte, esa voz que alguna vez te sacó de la oscuridad, esa voz que tú conoces, y aunque hoy parezca lejana, no está apagada, solo necesita que abras la puerta otra vez. No se trata de revivir emociones pasadas, se trata de recuperar comunión presente. Se trata de volver a ser sensible a lo que Él siente, de volver a llorar por lo que Él llora, de volver a gozar por lo que a Él le agrada, de volver a obedecer aunque no entiendas, de volver a arder aunque el mundo esté frío. Eso es sensibilidad espiritual. No es ser débil, es ser real, es estar vivo por dentro, es estar conectado con el cielo, es caminar guiado, no por la lógica, sino por la unción. Y eso solo lo puedes experimentar cuando el Espíritu Santo vuelve a ser prioridad. No te conformes con una vida sin lágrimas, sin temblor, sin fuego. No normalices la frialdad. No aceptes vivir como un creyente funcional, pero desconectado, porque tarde o temprano esa desconexión cobrará factura. Te quedarás sin dirección, sin discernimiento, sin propósito. Y lo peor, sin hambre, porque cuando el espíritu se apaga, también se apaga el deseo de buscarlo. Pero si hoy decides romper ese ciclo, si hoy decides pedirle a Dios que te haga sensible otra vez, algo va a cambiar. Tal vez no lo sientas al instante, tal vez no llores de inmediato, pero el proceso habrá comenzado. Y ese proceso es el principio del fuego. Hoy el Espíritu te llama a volver a sentir, a volver a responder, a volver a escuchar, no por emoción, sino por rendición. Porque cuando te rindes, el Espíritu fluye, y cuando el Espíritu fluye, el corazón vuelve a latir con fuerza, vuelve a creer, vuelve a soñar, vuelve a arder. Esa es la vida que Él tiene para ti. No fría, no apagada, no vacía, sino encendida, dirigida, llena de poder y de propósito. 3. Cuando el orgullo reemplaza al espíritu. El orgullo espiritual es uno de los hábitos más peligrosos y destructivos que pueden instalarse en la vida de un creyente, y lo más alarmante es que muchas veces se disfraza de madurez, de convicción, de tener claro lo que creo. Pero detrás de esa aparente firmeza, lo que hay es resistencia al quebranto. Y donde no hay quebranto, el Espíritu Santo no puede fluir. Porque el Espíritu siempre se mueve en los corazones humildes, pero se aparta de los altivos. ¿Y sabes cuál es el engaño más común del orgullo? Que te hace creer que no lo tienes. Cuando el orgullo se instala, lo primero que desaparece es la necesidad de depender del Espíritu. Ya no oramos para ser guiados, oramos para ser aprobados. Ya no buscamos la voluntad de Dios, buscamos que Dios bendiga la nuestra. Ya no preguntamos qué desea el Espíritu, damos por hecho que lo que sentimos ya es su voz. Y en ese punto, sin darnos cuenta, hemos cambiado la guía del Espíritu por el gobierno del ego. Y todo lo que parece espiritual se vuelve una fachada. Dios no puede habitar donde ya no hay espacio para su dirección. El orgullo no siempre se manifiesta en arrogancia evidente. A veces toma la forma de independencia. Cuando decimos cosas como, yo sé cómo manejar esto, no necesito que oren por mí, ya he pasado por esto antes.
ahí está el orgullo hablando. Porque lo que realmente decimos es, no necesito ayuda, no necesito dirección, no necesito rendición. Y eso apaga al espíritu, porque el espíritu es fuego, pero también es viento, y el viento solo mueve lo que está dispuesto a ser movido. El orgulloso es como una roca, está firme, pero no se deja mover por nada. Y esa rigidez lo separa del fluir del espíritu. En las Escrituras vemos claramente cómo el orgullo fue el principio del fin para muchos hombres que una vez caminaron con Dios. Saúl fue levantado por Dios, pero se perdió cuando empezó a creer que podía decidir por encima de la instrucción divina. Usó su autoridad, pero ignoró la voz profética. Y cuando fue confrontado, en lugar de quebrantarse, justificó su desobediencia. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en nuestra vida también hemos hecho lo mismo? Dios nos confronta, pero en vez de rendirnos, nos defendemos. En vez de llorar, explicamos. En vez de obedecer, razonamos. Y eso, aunque suene lógico, apaga el fuego del espíritu. El problema con el orgullo es que impide el arrepentimiento profundo. Porque para arrepentirse de verdad, se necesita reconocer que uno falló. Se necesita bajar la cabeza, llorar, confesar y decir, Dios, me equivoqué. Pero el orgulloso siempre encuentra razones para suavizar su pecado. Lo llama error, proceso, debilidad, reacción humana, todo menos lo que realmente es, desobediencia. Y mientras no lo llame por su nombre, no podrá ser restaurado. Porque el Espíritu Santo no trata con apariencias, trata con verdades. Otra manifestación sutil del orgullo espiritual es la comparación. Cuando comenzamos a medir nuestra vida cristiana por lo que otros hacen o no hacen, cuando creemos que estamos mejor que otros, porque no cometemos ciertos pecados o porque llevamos más tiempo en la fe, estamos entrando en terreno peligroso. Porque el orgullo nos hace vernos superiores y ese sentimiento endurece el corazón. La parábola del fariseo y el publicano lo deja claro. El fariseo oraba diciendo, gracias porque no soy como los demás, mientras el publicano solo decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Y sabes quién se fue justificado? El que se humilló, el que reconoció su necesidad, el que no tuvo orgullo, sino hambre. Cuando el orgullo toma control, ya no hay hambre por el espíritu. Hay hambre por reconocimiento, por control, por tener la razón, por ser visto. Pero el Espíritu Santo no puede compartir espacio con esa actitud, porque su presencia no habita donde hay autosuficiencia. Él no llena copas llenas de sí mismas. Él derrama su aceite en vasijas vacías, en corazones rendidos, en almas que dicen, no puedo sin ti. Y quizás eso explica por qué hay tantos creyentes sin dirección. Porque el Espíritu ya no guía a los que no quieren ser guiados. Él no va a competir con tu ego. Él no va a gritar para imponerse sobre tu voz. Si tú ya tomaste el volante, Él se baja del auto. No porque te abandone, sino porque respeta tu decisión. Pero luego, cuando el camino se oscurece, cuando todo se complica, cuando la vida se vuelve insoportable, ahí es cuando el alma recuerda, yo antes no era así. Antes sentía paz, antes tenía claridad, antes escuchaba su voz. La buena noticia es que el orgullo puede ser quebrado, no con golpes, no con vergüenza, sino con una decisión. Reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que sin Él no podemos, volver a pedir dirección, volver a preguntar, volver a depender, volver a llorar. El orgullo se rompe cuando dejamos de tener todas las respuestas y empezamos a hacer las preguntas correctas. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué te he apagado? ¿Qué debo dejar? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué estoy justificando que tú quieres arrancar? Esa es la puerta que abre el camino para que el Espíritu Santo vuelva a fluir. Y cuando eso sucede,
todo cambia. Las decisiones ya no se toman por conveniencia, sino por obediencia. Las palabras ya no se sueltan por impulso, sino por convicción. El corazón ya no busca ser exaltado, sino ser moldeado, porque cuando el orgullo cae, el espíritu se levanta. Y cuando el espíritu se levanta, tu vida entra en otra dimensión, no por posición, no por reputación, sino por comunión. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón libre de orgullo, encuentra un terreno fértil donde puede sembrar dirección, poder, sensibilidad y fruto. Pero mientras el alma esté ocupada justificándose, compitiendo, defendiendo su imagen o buscando tener la razón, será imposible que ese terreno dé fruto verdadero. Jesús mismo dijo que el grano de trigo que no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El orgullo no quiere morir, quiere seguir en pie, con sus argumentos, con su lógica, con su autosuficiencia. Pero el Espíritu solo se derrama sobre aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos. Hay una frase que lo resume todo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Te das cuenta del peso de esa palabra? No dice que Dios se distancia, no dice que se entristece, dice que resiste, es decir, se opone activamente. ¿Y por qué? Porque el orgullo nos vuelve enemigos del diseño de Dios. Nos hace pensar que podemos ser como Él, decidir como Él, vivir sin Él. Y esa fue la raíz del pecado original. Satanás no cayó por robar ni por mentir. Cayó por orgullo. Quiso ser como Dios. Y ese veneno sigue activo, disfrazado de autosuficiencia espiritual. Un creyente lleno de orgullo no busca la presencia de Dios, busca resultados. No anhela al Espíritu, anhela logros. No quiere ser transformado, quiere ser admirado. Y así, poco a poco, va desplazando al Espíritu Santo de cada decisión, de cada oración, de cada espacio. Porque todo se convierte en una plataforma para mostrar, no en un altar para rendirse. Y cuando eso pasa, el fuego se apaga. Porque el Espíritu no comparte protagonismo con nadie. Muchos líderes hoy están apagados espiritualmente porque el orgullo los ha convertido en administradores de lo externo, pero no en guardianes de lo interno. Saben manejar reuniones, proyectos, redes, servicios, pero ya no manejan su corazón. Y eso es grave, porque todo ministerio que no fluye del quebranto terminará siendo una fábrica de acciones vacías. El Espíritu Santo no busca excelencia técnica, busca corazones humildes, porque la unción no se derrama sobre los más talentosos, sino sobre los más rendidos, y no solo los líderes. Cada creyente corre el peligro de caer en este hábito. Cuando creemos que sabemos todo, cuando dejamos de pedir consejo, cuando ya no aceptamos corrección, cuando pensamos que ya lo hemos visto todo o que nadie puede enseñarnos algo nuevo. Ese es el orgullo que calla al espíritu. Porque la humildad no es andar cabizbajo, es tener un corazón siempre dispuesto a aprender, siempre abierto a la reprensión, siempre sensible a la voz de Dios, aunque venga en formas que no esperábamos. ¿Recuerdas a David? Un rey, un guerrero, un profeta. Y sin embargo, cuando fue confrontado por Natán, no se defendió, no argumentó, no se justificó. Cayó de rodillas y clamó: «No quites de mí tu Santo Espíritu». Ese es el clamor de un corazón humilde. Porque más que su trono, más que su reputación, más que su victoria, David valoraba la presencia del Espíritu. Y ese fue el secreto de su restauración. Ese fue el motivo por el que, aún después de fallar, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Tú puedes decir lo mismo hoy. Puedes mirar dentro de ti y reconocer si hay orgullo que ha desplazado al Espíritu. Hay decisiones que tomaste sin consultar con Dios.
Hay relaciones que mantienes por necedad. Hay actitudes que defiendes porque te niegas a humillarte. Si la respuesta es sí, no te condenes, pero tampoco lo ignores, porque ese es el punto exacto donde el Espíritu quiere volver a obrar, no para destruirte, sino para limpiarte, no para castigarte, sino para restaurarte. Porque donde hay humildad, hay esperanza. Donde hay quebranto, hay restauración. Donde hay rendición, el Espíritu vuelve a soplar. Pero todo comienza con una frase simple y poderosa. Me equivoqué, Señor. Perdóname. Vuelve a encenderme. Esa es la frase que abre los cielos. Esa es la frase que rompe la altivez. Esa es la frase que hace temblar al infierno. Porque cuando un hijo de Dios se quiebra de verdad, todo el poder del cielo se activa para restaurarlo. Amado hermano, si has apagado al Espíritu con orgullo, hoy puedes volver. No tienes que esperar a que todo se derrumbe, no tienes que tocar fondo. Puedes decidir rendirte ahora. Puedes decir, Espíritu Santo, te he desplazado, pero hoy te abro la puerta. Vuelve a tomar el control. No quiero ser sabio en mi propia opinión. No quiero seguir justificando mi independencia. Quiero volver a depender de ti. Y te aseguro que si haces esa oración con sinceridad, algo va a comenzar a cambiar. Tal vez no lo veas al instante, pero una semilla de humildad se habrá plantado. Y donde hay humildad, el Espíritu siempre vuelve a habitar. Porque Él no busca escenarios perfectos, Él busca corazones rendidos. Y si tú hoy le das ese lugar, Él lo tomará. No con condenación, sino con amor. No con ruido, sino con presencia. Y esa presencia volverá a darte dirección, consuelo, fuerza y fuego. Ese fuego que nunca debiste dejar apagar. Una de las evidencias más profundas de que el orgullo ha suplantado al Espíritu en nuestras vidas es cuando empezamos a depender más de nuestra experiencia que de nuestra comunión. Ya no oramos para tomar decisiones porque creemos que ya sabemos lo que Dios diría. Ya no buscamos consejo porque asumimos que tenemos suficiente discernimiento. Ya no preguntamos porque nos hemos convencido de que ya lo entendemos todo. Y aunque esto puede parecer madurez, en realidad es una desconexión disfrazada de crecimiento. Es el tipo de autosuficiencia que se viste de seguridad espiritual, pero por dentro está seca, fría, sin fuego. Dios nunca nos llamó a caminar solos, ni siquiera con el respaldo de años de fe. Nos llamó a depender de su voz todos los días. ¿Por qué crees que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se levantaba de madrugada a orar? ¿Por qué pasaba horas en comunión antes de hacer cualquier milagro? Porque Él mismo, siendo perfecto, no caminaba con orgullo espiritual, sino con absoluta dependencia del Padre. ¿Cuánto más nosotros? Si Jesús necesitaba buscar dirección cada día, ¿por qué nosotros creemos que podemos vivir por impulso, por lógica o por lo que siempre ha funcionado? La realidad es que muchos de nosotros hemos apagado al Espíritu por querer demostrar que sabemos, que ya no necesitamos ser tratados, que hemos superado ciertas etapas, pero el Espíritu no trabaja sobre lo que aparentamos, sino sobre lo que somos. Él no reposa sobre la imagen que proyectamos, sino sobre la verdad que llevamos dentro. Y si esa verdad está gobernada por el orgullo, Él se aparta. No porque no nos ame, sino porque no tiene espacio donde moverse. ¿Cuántas veces el Espíritu ha querido guiarnos a decisiones distintas, a caminos nuevos, a obediencias incómodas? Pero lo hemos ignorado porque no encajaban con lo que pensábamos, porque no parecía lógico, porque no era lo que otros esperaban. Pero el Espíritu Santo no vino a encajar en nuestra lógica, vino a guiarnos
a toda verdad, aunque esa verdad nos duela, nos humille o nos haga parecer débiles ante los ojos del mundo. Cuando apagamos esa guía con nuestro orgullo, lo que queda es confusión espiritual. Y por eso hay tantos creyentes que lo tienen todo en orden por fuera, pero por dentro están rotos, desconectados, desorientados. Hay una frase común que deberíamos revisar con cuidado: Dios conoce mi corazón. Sí, es cierto. Pero ese conocimiento no siempre es aprobación. A veces usamos esa frase como escudo para no ser corregidos. Como si el hecho de que Dios entienda nuestras intenciones anulara la necesidad de humillarnos por nuestras acciones. Pero el mismo Dios que conoce tu corazón también te llama a rendirlo, a reconocer sus engaños, sus mecanismos de defensa, sus capas de orgullo, porque el corazón humano, aunque suene duro, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Y si no lo rendimos cada día, inevitablemente va a construir altares a nuestro ego en lugar de al espíritu. El orgullo se manifiesta incluso en las cosas más pequeñas, en no querer pedir perdón primero, en resistir una corrección justa, en minimizar un error, en buscar la aprobación de los hombres antes que la obediencia a Dios. Son detalles, pero cada uno de ellos es un ladrillo en el muro que apaga al espíritu, porque cuando el yo crece, el espíritu se entristece. Y aunque la gracia de Dios es infinita, su manifestación se ve limitada por nuestra resistencia interna. Lo hermoso es que el Espíritu Santo no nos abandona en nuestro orgullo. Nos espera, nos confronta, nos susurra con amor y muchas veces nos quebranta en secreto para que no perdamos todo en público. Él conoce nuestras luchas, sabe cuánto nos cuesta soltar el control, pero también sabe que mientras más tiempo nos aferremos a nuestro orgullo, más fría será nuestra vida espiritual. Y por eso no deja de llamarnos, a través de su palabra, de personas, de circunstancias, de susurros que no se pueden explicar, pero que sabemos que vienen de Él. Y cuando decidimos soltar ese orgullo, algo empieza a suceder. Las lágrimas vuelven, la oración se profundiza, la palabra comienza a hablarnos con una claridad que habíamos perdido. La voz del Espíritu, que parecía lejana, vuelve a sentirse cerca, porque el quebranto abre el canal que el orgullo cerró. No es que el Espíritu no hablara antes, es que no podíamos oírlo. Por eso, si en tu interior sientes que te has vuelto autosuficiente, si ya no sientes la necesidad urgente de buscar al Espíritu como antes, si te cuesta quebrantarte, si te es difícil aceptar corrección, entonces es hora de hacer una pausa, no para castigarte, no para hundirte en culpa, sino para rendirte, para decir: Señor, he caminado con el volante en mis manos. Me he apoyado en mi experiencia, en mis razones, en mis argumentos, pero hoy lo suelto, hoy te lo entrego, porque sin ti, aunque sepa mucho, no tengo nada. Y te aseguro que cuando haces esa oración con un corazón sincero, el Espíritu no se demora en responder, porque Él anhela volver a ocupar su lugar, no como un invitado, sino como el dueño de la casa. No como una visita ocasional, sino como la fuente constante de dirección, poder, corrección y vida. Y cuando Él vuelve, lo sientes. No con alardes, sino con paz. No con espectáculos, sino con fuego. Un fuego que sana, que limpia, que restaura. Un fuego que quema el orgullo hasta que no queda nada más que humildad y gratitud. 4. Cuando la doble vida apaga la unción, no hay nada que contriste más al Espíritu Santo que la incoherencia. Vivir una cosa en público y otra en secreto, levantar manos santas en la congregación y luego permitir pensamientos o conductas impuras en lo íntimo, es uno de los hábitos más peligrosos que silencian su voz y apagan su presencia.
El Espíritu es santo, y su unción reposa sobre aquellos que buscan la verdad en lo interior, no sobre quienes solo cuidan las apariencias. La doble vida no se manifiesta de golpe. Es un proceso lento de concesiones, justificaciones y hábitos ocultos que construyen una falsa imagen hacia afuera y una lenta decadencia hacia adentro. Muchos creyentes hoy están desgastados, no por falta de fe, sino por el peso de sostener una imagen que no se alinea con su realidad espiritual. Esa tensión interna, esa contradicción constante, esa voz del Espíritu que dice, esto no está bien, y que constantemente se silencia, va desgastando el alma. Al principio se siente culpa, luego incomodidad y finalmente silencio. Y ese silencio no es paz, es ausencia, es la voz del Espíritu alejándose por respeto a una decisión interna de resistir su corrección. Porque el Espíritu Santo no comparte espacio con el engaño. Una cosa es caer y otra cosa es practicar. Una cosa es luchar contra el pecado y otra es acomodarse a él. Dios tiene misericordia del quebrantado, pero se retira del cínico. Y cuando acostumbramos nuestro corazón a convivir con el pecado mientras sostenemos un discurso espiritual, vamos endureciendo la sensibilidad que una vez tuvimos. Comenzamos a justificar conductas diciendo, Dios conoce mi lucha, estoy en proceso, nadie es perfecto, mientras en el fondo sabemos que no estamos peleando, solo estamos ocultando. Y ahí, en ese lugar de autoengaño, es donde el fuego se apaga sin que lo notemos. David cometió uno de los pecados más graves que puede cometer un hombre, adulterio seguido de asesinato. Pero lo que rompió al espíritu no fue solo el pecado en sí, sino el intento de esconderlo. Fue el silencio. Fueron los meses en que se mostró como el rey justo, mientras en su interior todo estaba podrido, hasta que vino el profeta Natán, hasta que Dios mismo dijo, ya no puedo callar más, te amo demasiado como para dejarte vivir así. Y cuando David fue confrontado, no se excusó, no explicó, no culpó, cayó al suelo y clamó, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amado hermano, esa debe ser nuestra actitud. No podemos seguir caminando con doble rostro. No podemos permitirnos vivir una espiritualidad pública, mientras en lo secreto cultivamos hábitos que apagan al espíritu. Porque tarde o temprano, lo secreto se manifestará, y no necesariamente como escándalo, sino como sequía, como ausencia de dirección, como puertas cerradas, como frustración, como una fe que ya no produce vida, y todo eso no porque Dios nos castigue, sino porque el espíritu ya no encuentra espacio donde habitar. La doble vida es agotadora, te quita la paz, te roba la oración, te llena de ansiedad, porque vives temiendo que alguien vea lo que escondes y eso te vuelve esclavo. El pecado oculto no solo apaga al espíritu, también apaga tu identidad. Dejas de saber quién eres, pierdes autenticidad, pierdes libertad, pierdes gozo. Y lo más grave, empiezas a construir una imagen de ti que no es verdadera. Y cuando el Espíritu ve que prefieres proteger tu reputación más que tu comunión, se retira, no por ira, sino por santidad. Pero aquí viene la gracia, porque el Espíritu Santo no te expone para avergonzarte, sino para restaurarte. Él te confronta en secreto para que no tengas que ser avergonzado en público. Él toca tu corazón con esta palabra, no para hundirte, sino para despertarte. Porque hay una unción que espera por ti del otro lado de la rendición. Hay una autoridad que viene con la transparencia. Hay una libertad que solo experimentan los que se atreven a vivir en la luz. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? El que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas. Eso no es perfección, eso es integridad. Eso es decir, Dios,
Aquí estoy. No tengo todo en orden, pero no quiero esconder más. Quiero que tu espíritu me limpie, me restaure, me sane. No quiero vivir más dividido. No quiero tener un corazón en la iglesia y otro en mi casa, un lenguaje santo en público y pensamientos sucios en privado. Quiero volver a ser uno, íntegro, real. Y cuando haces esa confesión con sinceridad, el Espíritu no tarda en volver. Él no se ofende cuando caes, se contrista cuando finges. Él no se aparta por tus luchas. Se aleja cuando eliges vivir en ellas sin intención de salir. Pero si hoy decides rendirlo todo, si hoy decides poner tus hábitos ocultos a la luz de su presencia, Él viene con fuego. Un fuego que no solo quema la culpa, sino que purifica. Un fuego que no solo te expone, sino que te restaura. Un fuego que devuelve la paz, la libertad, el gozo de la salvación. No tengas miedo de reconocer lo que hay dentro de ti. No temas decir, he vivido dividido, Señor, perdóname. Esa confesión es el comienzo del avivamiento. Porque Dios no unge a los perfectos, unge a los sinceros. El altar no está reservado para los que no fallan, sino para los que ya no quieren vivir ocultos. Y si tú hoy decides hacer ese cambio, algo poderoso va a empezar en tu vida. No será inmediato, pero será profundo. Porque cuando el Espíritu Santo vuelve a tener el control, lo que antes era carga, se vuelve libertad. Lo que antes era lucha constante, se vuelve guía constante. El fuego volverá. No porque tú lo puedas encender por ti mismo, sino porque Él responde a los que le rinden todo. Y donde hay verdad, siempre hay fuego, siempre hay vida, siempre hay restauración. Muchos creyentes viven atrapados en un ciclo del que no saben cómo salir. Caen, se sienten mal, piden perdón, pero nunca confiesan. Nunca rinden lo que verdaderamente está en el fondo. Viven en un estado constante de lo intento, sin llegar jamás a la verdadera libertad. Y no porque el poder de Dios no sea suficiente, sino porque el pecado oculto no se trata solo con oraciones generales, sino con luz. Porque solo lo que se expone puede ser sanado. Solo lo que se rinde por completo puede ser transformado por completo. La doble vida empieza como un desliz, una debilidad, una excepción, pero pronto se convierte en un estilo de vida silencioso. Al principio sientes culpa, luego incomodidad, después rutina. Y cuando eso ocurre, el alma se acostumbra a vivir con Dios en los labios, pero lejos en el corazón. Se vuelve experta en lenguaje religioso, pero desconectada de la fuente. El espíritu sigue intentando hablar, pero cada vez su voz es más lejana, no porque él haya dejado de hablar, sino porque tú has dejado de escucharlo. Porque el pecado no confesado tapa los oídos del alma, cierra el acceso, y sin ese acceso todo se vuelve seco, vacío, estéril. En Apocalipsis, Jesús le escribe a la iglesia de Sardis y le dice algo estremecedor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, todos creen que estás bien, pero yo sé que no lo estás. Y es que el pecado oculto puede coexistir por un tiempo con el ministerio, con la adoración, con el servicio, pero nunca con el fuego del Espíritu. Porque el fuego no puede arder donde hay mentira. Tarde o temprano se apaga. Y cuando se apaga, lo que queda es una imagen sin sustancia. Un disfraz de espiritualidad que no transforma a nadie, ni siquiera al que lo lleva puesto. Hay algo más que debes saber. La doble vida no solo te daña a ti, también contamina a los que te rodean, porque lo que cargas en secreto, tarde o temprano, se filtra en tu atmósfera. Tu familia lo siente, tu cónyuge lo percibe, tus hijos lo notan. Aunque no entiendan qué pasa, se dan cuenta de que algo se ha perdido en ti. La autoridad espiritual se debilita, la paz se desvanece,
la alegría se va. Y lo más grave, el testimonio se diluye, y todo por no haber tenido el valor de decir: Señor, esta área no está bien, ayúdame, no quiero seguir aparentando. Pero hay una palabra clave en todo esto: rendición. No puedes vencer lo que no rindes. No puedes ser libre de lo que justificas. No puedes ser lleno del Espíritu mientras haya áreas que le niegas. Él quiere llenarte por completo, pero tú decides hasta dónde lo dejas entrar. Y mientras haya habitaciones cerradas en tu alma, el fuego será parcial, el poder será limitado, la guía será confusa, porque Él no trabaja con acceso restringido. Él viene a habitar en todo, a gobernar cada rincón, a prender fuego en lo más profundo. Si hay algo oculto en tu vida, una adicción secreta, una relación indebida, un hábito vergonzoso, una actitud que nadie conoce, hoy es el día para exponerlo delante de Dios. No para ser condenado, sino para ser restaurado. No para ser avergonzado, sino para ser purificado. Porque cuando confiesas, el Espíritu vuelve con consuelo, vuelve con dirección, vuelve con fuego, pero no volverá mientras lo ocultes, no volverá mientras prefieras la imagen a la verdad, mientras prefieras el aplauso al arrepentimiento. ¿Y sabes qué más? No necesitas confesarlo al mundo, solo necesitas rendírselo a Él, en el secreto, en la intimidad, en ese lugar donde nadie te ve, pero Él te espera. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No es solo decirlo, es soltarlo, es cerrarle la puerta, es renunciar a lo que te ataba, y cuando lo haces, algo se rompe. Se rompe el ciclo, se rompe la opresión. Se rompe la mentira que te decía que nunca vas a cambiar, porque sí puedes cambiar, sí puedes ser libre, sí puedes volver a caminar con el Espíritu, pero tienes que elegir la verdad aunque duela. Amado hermano, la doble vida cansa. Es un peso que el alma no fue diseñada para llevar. Por eso te desgasta, por eso te roba la pasión, por eso te aleja de la adoración, porque mientras más tiempo vivas así, más lejos sentirás a Dios. Pero la buena noticia es que Él no está lejos, solo está esperando que abras la puerta, que te quiebres, que confieses, que le permitas entrar con su fuego purificador, y cuando lo hagas, vas a respirar de nuevo, vas a sentir alivio. Vas a recuperar la sensibilidad, la pasión, la dirección. Vas a volver a ser uno solo por dentro y por fuera. Y eso, amado hermano, vale todo. Hasta aquí los 8 hábitos han comenzado a mostrarse con claridad. Ya vimos que normalizar lo que enfría la fe, la insensibilidad espiritual, el orgullo y la doble vida apagan al espíritu de forma progresiva. Si estás listo, continuamos con el próximo punto, igual de fuerte y transformador. Solo dime. 5. Cuando el resentimiento bloquea la presencia, uno de los hábitos más ignorados, pero más destructivos para la vida espiritual, es el resentimiento. Muchos creyentes se preguntan por qué ya no sienten al Espíritu, por qué oran y no pasa nada, por qué leen la palabra y todo les suena seco. Y no siempre es porque estén en pecado evidente o en rebeldía abierta. Muchas veces es porque han guardado rencor, porque llevan meses o años caminando con heridas abiertas, con silencios envenenados, con memorias que siguen ardiendo por dentro. Y todo eso, aunque lo oculten bien, está haciendo algo en su interior, está bloqueando la presencia de Dios. El resentimiento no es solo una emoción, es una prisión invisible, una barrera espiritual, un filtro que contamina todo lo que recibes. Puedes estar escuchando un mensaje poderoso, pero si tu corazón está lleno de amargura, lo vas a filtrar. Puedes estar adorando con palabras hermosas, pero si dentro de ti hay enojo sin resolver, el espíritu no fluye con libertad.
porque el Espíritu Santo es sensible al estado del corazón, y si hay una raíz de amargura en ti, Él lo percibe. No porque te condene, sino porque no puede llenar un corazón dividido entre el perdón de Dios y el odio hacia los demás. Jesús lo dijo sin rodeos: si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Mateo 6:15. Esta no es una frase simbólica, es una ley espiritual. El perdón no es opcional, es esencial, y no por moralidad, sino por comunión, porque el que no perdona se aísla del fluir del cielo. No porque Dios no quiera hablar, sino porque el alma se vuelve incapaz de recibir. Es como un canal obstruido, como una arteria bloqueada. Todo lo que Dios quiere derramar se queda detenido en el borde de tu amargura. Muchos creyentes han hecho de su herida una identidad, y eso es peligrosísimo, porque cuando el dolor se convierte en parte de cómo te defines, ya no buscas sanarte, buscas justificarte. Comienzas a decir: soy así por lo que me hicieron. No confío en nadie porque todos traicionan. Prefiero estar solo porque nadie entiende lo que viví. Y sin darte cuenta, vas cerrando tu corazón no solo a las personas, sino al espíritu, porque Él no habita en fortalezas construidas con odio, con desconfianza, con orgullo defensivo. Él habita en corazones quebrantados, pero dispuestos a amar otra vez. El problema es que el resentimiento no siempre es obvio. A veces se esconde detrás de una sonrisa, detrás de una actitud fuerte, detrás de frases como: ya lo superé, no me importa, ya lo perdoné hace tiempo. Pero cuando el nombre de esa persona vuelve a doler, cuando lo que pasó sigue gobernando tus reacciones, cuando no puedes orar sin que esa situación te interrumpa, entonces no está sanado, está reprimido. Y el Espíritu Santo no puede moverse con libertad donde hay memorias escondidas que aún sangran por dentro. La Biblia habla de José, un joven traicionado por sus hermanos, vendido, humillado, encerrado injustamente. Tenía todas las razones para odiar, para endurecerse, para guardar rencor. Pero cuando se reencontró con los que lo dañaron, lloró, no por debilidad, sino por sanidad. Porque Dios lo había tratado, lo había formado. Lo había llevado por un proceso donde no solo creció en sabiduría, sino en perdón. Y por eso pudo decir: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Ese es el corazón que el Espíritu Santo honra, no el que olvida el dolor, sino el que lo transforma en redención. Amado hermano, si sientes que algo te ha estado bloqueando, si tu vida de oración se ha vuelto difícil, si la adoración ya no fluye como antes, tal vez no es falta de fe, tal vez es resentimiento no sanado, tal vez es una conversación pendiente, un abrazo que no diste, un perdón que nunca soltaste, y mientras no lo entregues, el espíritu no puede moverse como antes, no porque no quiera, sino porque no lo dejas. Él no comparte espacio con el odio, con la amargura, con la dureza. Él es amor, Él es paz, y si quieres que fluya en ti, tienes que limpiar el canal. Hay heridas profundas, lo sé, hay traiciones que marcan, palabras que dejaron cicatrices. Personas que te decepcionaron de una manera que no esperabas. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo puede sanar todo eso. Él no solo repara lo roto, también te da la fuerza para soltar lo que te ata, no para que olvides, sino para que el recuerdo ya no duela. No para que justifiques lo que pasó, sino para que lo dejes en manos de Dios. El perdón no es un acto de debilidad, es un grito de libertad. Es decir, ya no quiero vivir con esta carga. Ya no quiero seguir apagando al espíritu con esta amargura. Y si hoy decides perdonar, aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque no tengas ganas, el Espíritu lo va a ver y va a honrar ese paso,
Y va a comenzar un proceso de sanidad en ti que va a liberar cosas que llevaban años estancadas. Vas a orar diferente, vas a adorar diferente, vas a escuchar a Dios de nuevo, porque el perdón limpia el altar donde el fuego debe encenderse, y donde hay limpieza, el fuego del Espíritu vuelve a caer. Entonces, amado hermano, pregúntate, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué memoria sigue doliendo? ¿Qué situación necesito rendirle al Espíritu? No lo pospongas, no lo justifiques, no lo tapes con palabras bonitas. Ve al altar, derrámalo todo, pide ayuda, ora desde el fondo, llora si es necesario, pero no sigas alimentando ese veneno, porque cada día que lo mantienes, estás apagando la llama que Dios quiere encender en ti. Cuando el perdón entra, el Espíritu se manifiesta. Porque no hay ambiente más puro para la unción que un corazón libre de rencor, y ese puede ser tu corazón hoy. Si decides soltar, si decides sanar, si decides rendir esa herida, el fuego volverá, el cielo se abrirá, la dirección regresará, y lo que parecía seco volverá a florecer. Porque el Espíritu no habita en el resentimiento, pero siempre se derrama sobre el que perdona. El resentimiento no es solo un obstáculo emocional, es una cárcel espiritual. Y lo más trágico es que muchos creyentes no solo viven con esa carga, sino que han aprendido a convivir con ella como si fuera parte natural de la vida cristiana. Van a la iglesia, sirven, oran, cantan, pero por dentro hay un rincón del corazón completamente cerrado. Un rincón donde guardan los nombres de quienes los lastimaron, las frases que los humillaron, los recuerdos que todavía arden. Y ese rincón se convierte en territorio vedado para el Espíritu. Él lo ve, Él lo conoce. Pero no puede transformarlo si tú no le das las llaves. Hay creyentes que se han vuelto expertos en contener lo que sienten. Sonríen, saludan, predican incluso. Pero cuando llegan a casa, su corazón está en guerra. No contra el pecado visible, sino contra emociones no resueltas, contra traumas, frustraciones, heridas abiertas que no han sido sanadas. Y lo más peligroso es que empiezan a proyectar ese dolor sobre Dios. Comienzan a pensar que Dios está distante, que ya no los escucha, que ya no los usa, cuando en realidad lo que ocurre es que su propio resentimiento los ha desconectado, porque la amargura no solo aleja a las personas, también apaga al espíritu. Muchos de los hábitos que hemos visto hasta ahora, la frialdad, la insensibilidad, la doble vida, tienen su raíz en heridas no tratadas, en decepciones mal procesadas, en resentimientos disfrazados de dignidad. Pero el Espíritu Santo no puede habitar donde reina el orgullo herido. Él se manifiesta donde hay sinceridad, donde hay apertura, donde hay un alma que puede decir, sí me dolió, sí me costó, pero ya no quiero cargar más con esto. Espíritu Santo, entra en ese lugar y haz tu obra. Esa oración, hecha desde el quebranto, tiene más poder que 1000 gritos, porque es desde ese lugar que el fuego vuelve a encenderse. Hay personas que cargan resentimientos tan antiguos que ya se convirtieron en parte de su identidad. Se definen por lo que les pasó. Y cada conversación, cada consejo, cada decisión está influenciada por esa herida. El Espíritu quiere hablarles, pero ellos lo filtran todo a través del dolor. No confían, no escuchan, no obedecen, porque en el fondo no han perdonado. Y hasta que no lo hagan, seguirán apagados, porque el fuego del Espíritu no se mezcla con la raíz de amargura. El autor de Hebreos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. ¿Te das cuenta? No solo estorba al que la lleva,
Contamina a los que lo rodean. El resentimiento no es un pecado privado. Tiene consecuencias públicas en la manera en que hablas, en cómo reaccionas, en las decisiones que tomas, en el espíritu con el que sirves. Todo se contamina. Todo se vuelve opaco, y lo que antes fluía con libertad se vuelve una carga. Pero hay algo glorioso. El Espíritu Santo tiene el poder de sanar hasta la herida más profunda. Él no solo quiere que lo sientas los domingos, quiere habitar en cada rincón de tu alma, incluso en aquellos donde hay marcas que nadie más conoce, incluso en esos recuerdos que evitaste por años, incluso en esos nombres que no puedes pronunciar sin sentir rabia o tristeza. Él quiere entrar ahí. No para remover el dolor sin sentido, sino para transformar la herida en un testimonio, para convertir la cicatriz en un altar, para mostrarte que donde más fuiste roto, ahí también puedes ser más lleno de su presencia. Pero para eso necesitas perdonar. Y perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, no voy a seguir reteniendo esto, no voy a esperar a que el otro lo reconozca, no voy a usar esto como excusa para mi frialdad. Hoy suelto, hoy entrego, hoy libero. Tal vez llorarás, tal vez temblarás, tal vez te duela, pero del otro lado de ese dolor está tu libertad, está tu fuego, está tu restauración, y el Espíritu Santo está esperando que abras ese lugar. No esperes más, no sigas fingiendo que todo está bien cuando por dentro sabes que algo está apagado. No sigas racionalizando tu sequedad espiritual con frases como «todos pasamos por esto, ya se me pasará». Es solo una etapa. Si hay resentimiento en tu corazón, no es una etapa, es un veneno. Y hasta que no lo enfrentes, no recuperarás la plenitud de la comunión con el Espíritu, porque el Espíritu no habita en corazones divididos, habita en corazones quebrantados. Y si hoy decides humillarte, rendir tu herida, perdonar de verdad, Él volverá. Y no solo volverá, te restaurará como nunca antes. La Escritura dice, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. ¿Lo ves? El corazón limpio no es el que nunca fue herido, sino el que fue sanado, el que fue purificado, el que decidió soltar lo que lo contaminaba. Y esa es la invitación hoy. Limpia el altar, saca el rencor, quita la amargura. Perdonar no significa que apruebas lo que te hicieron, significa que ya no dejas que eso gobierne tu vida espiritual. Significa que le devuelves al Espíritu el lugar que una herida le había robado. Y cuando haces eso, el fuego vuelve, la voz vuelve, el gozo vuelve, porque el Espíritu siempre honra al que perdona. Amado hermano, si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti anhela volver a encenderse. Quizá mientras escuchabas cada palabra, recordaste momentos en los que el Espíritu Santo era tu mayor consuelo, tu fuerza diaria, tu voz interna que te sostenía. Tal vez también te viste reflejado en alguno de estos hábitos, o en todos, y sientes que perdiste terreno, que dejaste puertas abiertas, que sin darte cuenta comenzaste a caminar con un fuego cada vez más débil. Pero hoy quiero decirte esto con todo el amor y la autoridad que me da la palabra. El Espíritu Santo no ha renunciado a ti. Él no te dejó. Solo está esperando que lo vuelvas a invitar, que sueltes lo que estorba, que limpies el altar, que te detengas por un momento y reconozcas, yo necesito volver, yo necesito ser lleno otra vez, yo no quiero seguir apagando al Espíritu con mis actitudes, con mis justificaciones, con mis excusas. Porque, amado hermano, cuando se apaga el Espíritu, se apaga la vida espiritual, se pierde el discernimiento, se pierde el gozo, se pierde la pasión. Pero cuando se enciende nuevamente, todo cambia. Y lo que parecía muerto vuelve a vivir.
La buena noticia es que el Espíritu no busca perfección, busca sinceridad. No necesita que tengas todo resuelto, solo necesita que lo desees más que a cualquier otra cosa, que te humilles, que le abras el corazón. Que le digas: Espíritu Santo, he apagado tu fuego con mis hábitos, pero no quiero seguir así. Vuelve, sopla otra vez, enciéndeme, restaura lo que dejé caer, hazme sensible, quebranta mi orgullo, limpia mi corazón, sáname del resentimiento y quita de mí la doble vida. Vuelve a hacerme un vaso limpio y lleno de tu presencia. Y te prometo que si esa es tu oración hoy, el cielo se va a mover a tu favor. El fuego no está perdido. Solo está esperando que lo alimentes con verdad, con humildad, con arrepentimiento genuino. Este no es el final de tu historia. Es el principio de un nuevo despertar espiritual. Es el día en que eliges no conformarte con una vida cristiana superficial, sino encenderte nuevamente para caminar en poder, en dirección, en intimidad y en libertad. Ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a dejar huella de tu decisión. Escribe en los comentarios la siguiente frase como un acto de fe, como una declaración espiritual, como una señal en el mundo invisible de que hoy empieza algo nuevo en tu vida. Hoy mismo decido, en el nombre de Dios, reavivar el fuego del Espíritu Santo en mi corazón. No lo dejes para después, escríbelo ahora. Sé testigo de tu propia restauración. Y mientras lo haces, te pido algo más. Comparte este video con 3 personas. Un amigo, un familiar, alguien que sabes que necesita este mensaje. Porque puede que tú seas el canal que Dios use para despertar el fuego en otra alma apagada. No sabes el alcance que puede tener ese gesto. Hoy tú puedes ser la chispa que Dios use para encender un fuego en otra vida. Y si este mensaje tocó tu alma, ayúdanos a seguir creando este tipo de contenido que transforma corazones. Suscríbete al canal Sendero Cristiano. Activa la campanita y no te olvides de presionar el botón de like. Pero también quiero hablarte de algo muy importante. YouTube está limitando cada vez más el alcance de los mensajes de fe. Hay una forma de luchar contra eso, y es usando la herramienta llamada Supergracias, ese pequeño botón con un corazón que aparece debajo del video. Al presionarlo, no solo estás apoyando este canal, estás diciendo públicamente: la palabra del Señor no se calla. Ese botón es más que una donación, es un acto de resistencia espiritual. Es una forma de levantar la voz del Evangelio en un mundo que intenta silenciarla. Es decir, yo también soy parte de este fuego, yo también sostengo esta llama. Hazlo ahora, si Dios pone en tu corazón ser parte activa de lo que Él está haciendo a través de este canal. Y antes de despedirme, déjame dejarte una palabra poderosa que resume todo lo que hoy hemos hablado. No apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Simple, directa, urgente. Esa es la orden. Esa es la esperanza. No apagues lo que te da vida. No calles lo que te da dirección. No ignores lo que te da poder. Vuelve al Espíritu Santo, y Él volverá a ti con todo su fuego. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.